602,66,2. 602,66. ¿66 qué? ¿Acaba con punto? 602,66,2. 66,2. Listo. Bueno, lo mismo, esto en unidades de longitud. Bueno, miren a ver de pronto por acá alguien me dio 36,176. Voy, nonita. ¿Cuánto le dio? Revisen el resultado. A ver. 36,176. ¿A quién más le dio ese resultado? A Laura creo que también le dio, dice por 2. Revisen ahí ese resultado. Ahora voy a hacer yo la cuenta y les digo cuánto da. No olviden multiplicar por el pi cuarto, ¿no? A ver, esto es 17. Profe, me dio 36,176. No, me parece que ese es el resultado. Voy a revisarlo. Sí, 36,176. ¿Sí? Tenemos entonces este resultado. 176. Vale. Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplo de longitud de arco. Bueno, perdón, de área de superficie de revolución. Y entonces pasamos, vamos a hacer el 10. Profe, ese ejercicio que pasó sería en unidades cuadradas. No, perdón, el que pasó sí. Estos son unidades cuadradas porque son cantidad de área, ¿no? Estos serían unidades cuadradas. Si es longitud de arco, son unidades de longitud. Para estas de área superficial, si son unidades cuadradas. Sin embargo, recuerden que en el Forms, en el formulario de Forms, no le escriben unidades, ¿no? Solamente respuestas numéricas. A ver, vamos a tomar esta función. Tenemos la función y igual a 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x en el intervalo de 1 a 2 y la rotación se está haciendo con respecto al eje X, ¿vale? Es decir, que cómo queda planteada el área de superficie para este caso. Bueno, vamos a calcular entonces antes la derivada. ¿Y' quién es? Acá tenemos x al cuadrado, ¿cierto? Y acá en esta parte tenemos 1/4 de x a la menos 1. Es decir, acá va a quedar menos 1 sobre 4x a la menos 2. Bueno, perdón, al cuadrado aquí abajo de más. Así. Es decir que, bueno, como está rotando con respecto al eje X, esto va a tener precisamente el radio de giro lo va a estar controlando la función. Dicho esto, entonces, ¿cómo queda la integral del área de superficie? Tenemos acá 2pi integral desde 1 hasta 2. ¿De quién? Lo que controla el radio de giro. En este caso tenemos la función, ¿cierto? Que será 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x. Y esto va a ir multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. A ver, acá en esta parte de la derivada voy a escribirlo de una vez en una sola fracción. Es decir, acá vamos a tener 4x a la 4 menos 1 sobre 4x al cuadrado. ¿Sí? Luego lo vamos a elevar ahí al cuadrado y tenemos acá esto por el diferencial. Bien. De momento, entonces, estamos acá teniendo en cuenta lo que viene siendo
la fórmula para el área de superficie. Entonces vamos a hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas. Acá tenemos 2pi, integral de 1 a 2. Acá tenemos 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x. Acá internamente entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar la raíz cuadrada de quién. Entonces, a ver, elevando al cuadrado, y vamos a hacer de una vez una sola fracción. Es decir, acá vamos a tener 4x al cuadrado. El cuadrado del primer término acá en el numerador, ¿quién es? Esto es 16x a la 8, ¿sí? Menos el doble producto, es decir, menos 8x a la 4 más 1. Bien. Perdón, acá este no va a ir así. Este va a ir es como 16, porque va a quedar elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, esto va a quedar 16x a la 4. Y acá en el denominador, ¿qué va a ir? Va a ir 16x a la 4. Ahí ya estoy elevando al cuadrado y haciendo una sola fracción. Bien, de lo que queda dentro de la raíz. Y ahora vamos a poder hacer la cuenta. Y esta cuenta se parece mucho a una que habíamos hecho antes. ¿Qué queda dentro de la raíz? Va a quedar 16x a la 8 más 8x a la 4 más 1. ¿Eso será quién? Esto será 4. A ver si cuánto nos da esta cuenta. 4x al cuadrado. Perdón, 4x a la 4 más 1. ¿Sí? Lo que va a quedar acá elevado al cuadrado. Esto al cuadrado, ¿quién será? 16x a la 8, que es esto que está aquí. El doble producto será 8x a la 4, que es el resultado de la suma de 16x a la 4 menos 8x a la 4 y 1 al cuadrado. ¿Sí? Ese es el numerador de eso que está quedando ahí. Bien. Entonces ahora en el denominador tenemos esto mismo. 16x a la 4. Bueno, esto va acá al cuadrado por el diferencial. Y bueno, pongamos esto que viene aquí. 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x. Esto no lo hemos cambiado. Acá integral desde 1 hasta 2 de 2pi por 2pi. A ver, esperen, sí. Listo. Procedemos entonces. Acá vamos a separar esto en dos raíces, ¿cierto? Sacar raíz al numerador y al denominador. Aquí tenemos entonces 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x. Raíz cuadrada del numerador es simplemente 4x a la 4 más 1. Y raíz cuadrada del denominador es igual a ¿qué? Eso es igual a 16x, perdón, no, eso es igual a 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Y esto por el diferencial de x. Podemos sacar, a ver, podemos separar esto en fracciones y hacer el producto. Bien. Es decir, acá tenemos 2pi, integral de 1 a 2. Acá tenemos 1/3 de x al cubo más 1 sobre 4x. Y esto va a estar multiplicado por, separando en dos fracciones, la primera fracción queda simplemente x al cuadrado. Y la segunda fracción queda más 1 sobre 4 por x al cuadrado por dx. Ahora lo que procede es hacer la distributiva. Acá tenemos entonces integral de 1 a 2. Y a ver, toda esta distributiva será 1/3 de x a la 5. Acá tenemos más 1/12. Y tenemos x al cubo dividido en x al cuadrado, que es simplemente x, ¿cierto? Ahora más 1/4 de x, ¿cierto? Cuando multiplique 1/4 por x al cuadrado. Y finalmente más 1/16 acá por 1 sobre x al cubo. 1 sobre x al cubo. Así. Todo por el diferencial de x. Y ahora podemos integrar esto que está aquí y hacemos la cuenta.
Integral desde, bueno, integremos de una vez. Acá tenemos 1/3 de x a la 5. Esto será x a la 6 sextos por 1/3. Queda acá entonces sobre 18. Acá tenemos ahora más x al cuadrado sobre 2 por 1/12 es x al cuadrado. Ah, bueno, antes de hacer esto vamos a hacer la cuenta de esto que tiene x, ¿no? Acá tenemos, esto sería lo mismo que 3/12 más 1/12 serían 4/12 y 4/12 es 1/3. Entonces quedaría x al cuadrado medios por 1/3 queda x al cuadrado sextos. Vayan haciendo la cuenta y si hay algo que corregir me lo informan. Y acá tenemos 1/16 de x a la menos 3. ¿Sí? Entonces queda x a la menos 2, ¿cierto? Y estamos dividiendo en menos 2, entonces queda menos 1/32. Acá tenemos de x al cuadrado. Así. Esto evaluado entre 1 y 2 y todo multiplicado por 2pi. A ver, hagan esa cuenta y me dicen cuánto da. A ver, a mí todo esto me está dando 25.280. También, profe. ¿Sí? Listo. 25.280, esto será entonces en unidades cuadradas. Listo. Entonces de eso se trata esos problemas de área de superficie. Como estamos viendo acá, muchachos, que es importante entonces tener en cuenta cómo plantear la integral, teniendo en cuenta principalmente lo que tiene que ver con el radio de giro y lo que está controlando, cómo se está controlando la longitud de arco. Bien, una vez resuelto eso, entonces ya lo que queda es plantear la integral y bueno, hacer las cuentas de lo que pida cada integral. ¿Vale? Recuerden hacer ejercicios de la sección del capítulo 7. Yo creería que de pronto pueden encontrar ejercicios en la sección de sustitución trigonométrica. Pueden encontrar problemas tanto de área de superficie como problemas de longitud de arco. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con esta sección 6.7, valor promedio de una función. El valor promedio de una función, básicamente, a ver, ¿cómo podemos entender este tema del valor promedio? Suponga usted, esto tiene una interpretación geométrica. Suponga usted que tiene una función positiva definida, por ejemplo, acá tenemos en el intervalo de 0 a 3. Y esta función está delimitando una cantidad de área, ¿cierto? Que está definida ahí sobre el intervalo de 0 a 3. Entonces a mí me gustaría conocer una función constante que me diera la misma cantidad de área. Es decir, a mí me gustaría construir básicamente un rectángulo, ¿cierto? Que me diera la misma cantidad de área. Básicamente eso.
Entonces, para hacer esa cuenta, entonces vamos a definir lo que es este valor promedio de una función. Esa interpretación se da acá, como vemos precisamente, esa función se da siempre que la función sea positiva, porque ahí pues va a tener sentido precisamente el hecho de que el área coincide con la integral definida. Como les decía, si tengo una función que acota una cantidad de área, entonces esa función f promedio me va a permitir, me va a dar un valor constante que me va a permitir construir un rectángulo que tiene la misma cantidad de área que esta cantidad, bueno, que esta que está acotada entre la gráfica y el intervalo. Entonces, a ver, ¿cómo se calcula esa f promedio? Ya sabemos más o menos qué significa y repito, esta interpretación se da cuando la función es precisamente una función positiva. Si la función no es positiva, el resultado de la f promedio no tiene esa interpretación geométrica, ¿vale? Es decir, si por ejemplo en el examen hubiera una pregunta que diga el valor promedio de una función siempre permite construir un rectángulo cuya área coincide con el área acotada entre la gráfica de f y la curva, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta, muchachos? Es decir, repito, la pregunta diría algo de este estilo. F promedio permite construir un rectángulo que tiene la misma cantidad de área que el área acotada entre la gráfica de f y el eje x sobre un intervalo AB. ¿Eso es falso o es verdadero? Así como lo estoy diciendo, es falso. ¿Por qué es falso? Porque en ningún momento dije que la función era positiva. ¿Bien? En ningún momento dije que esa función era positiva. A ver, ¿cómo se calcula esta f promedio? Muy sencillo. Simplemente necesitamos condiciones para calcular f promedio, que es continuidad sobre el intervalo AB, y esa función f promedio es la integral definida de la función multiplicada por 1 sobre el ancho del intervalo. 1 dividido en b menos a por la integral definida desde a hasta b de f de x de x. Así se calcula la función f promedio. Bueno, perdón, no es una función. El valor f promedio. El valor promedio de una función. Este f promedio, como esto es una integral definida, esta cantidad es numérica y 1 sobre b menos a también es una cantidad numérica. Es decir, que esto nos va a dar un resultado numérico. Acá tienen unos ejemplos, como siempre. Los ejemplos los dejo para que ustedes los lean y vamos a ver entonces algo de la sección de ejercicios. No sin antes ver este teorema, el teorema del valor medio para integrales dice lo siguiente. Sea f una función continua, entonces en el intervalo AB existe un número C tal que f de C por b menos a es igual a esta integral. Claro, si ustedes observan, básicamente, ¿quién es ese número C? Bueno, ese número C es un número que está en el intervalo AB, y si ustedes despejan de aquí f de C, ¿quién es? ¿Quién es f de C? ¿Quién me dice quién es f de C? Despejen f de C y me dicen quién es f de C. ¿Quién es f de C, muchachos? Si ustedes despejan f de C es 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x. Entonces, f de C, ¿quién es? F de C no es otra cosa que el mismo f promedio. Así se define el f promedio, el valor promedio de la función. Entonces, básicamente lo que está diciendo este teorema es que existe un número C de tal manera que este f de C es el f promedio.
Vamos a ver entonces en la sección de ejercicios, vean que esta sección es muy corta, y vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a calcular este valor F promedio. A ver, por ejemplo, veamos el problema 11. El problema 11. Vamos a calcular el F promedio. Bueno, al calcular acá el F promedio, bueno, voy a reescribir la función f de x es x raíz de x al cuadrado más 16, esto definido en el intervalo de 0 a 3, definido en ese intervalo de 0 a 3, ¿cómo queda entonces el F promedio? El F promedio no es otra cosa que 1 sobre b menos a, 3 menos 0, integral de 0 a 3 de f de x, es decir, de x raíz de x al cuadrado más 16 de x. ¿Sí? Eso es el F promedio, es decir, esto va a ser un tercio de esta integral. Esta integral podemos resolverla haciendo una sustitución simple. ¿Quién es el de u? El de u es 2x de x. Entonces, el x de x será de u medios. Tenemos aquí entonces la integral. El x de x es de u medios y queda aquí raíz de u por de u medios. Y ahora, si x vale 0, ¿cuánto vale u? Si x vale 0, u vale 16. Y si x vale 3, ¿cuánto vale u? Entonces, 3 al cuadrado es 9 más 16, esto es 25. Queda entonces la integral desde 16 hasta 25 de raíz de u por de u medios. Por lo tanto, esto es un sexto, ¿cierto? Y acá integremos de una vez. Esta integral está apareciendo muchas veces u a la 1 medio, de esto es u a la 3 medios por 2 tercios, ahora evaluado entre 16 y 25. Precisamente está apareciendo muchas veces porque no hay muchas funciones que podamos utilizar, es decir, las funciones que uno a veces quisiera utilizar realmente nos ofrecen mayor dificultad en la mayoría de casos. Es decir, ya sea que tengan primitivas sencillas o que se pueda resolver por alguno de los métodos de integración. Sin embargo, les recuerdo que los ejercicios de este capítulo 6 no pueden resolverse, o bueno, no tienen que utilizar los métodos de integración que vimos. Por eso, repito, les recomiendo que revisen los ejercicios de el capítulo 7. Ejercicios del capítulo 7 para poder resolver ahí problemas que pueden involucrar funciones un poco más interesantes. A ver, entonces, ¿cuánto da esto? Vamos a ver. A ver, a mí esto me está dando... Me está dando 6.7 periódico. Me está dando 6.777. ¿Este está dando lo mismo? Es decir, bueno, esto aproximadamente, exactamente está dando 61 novenos. Vale, eso es lo que está dando este resultado. Esto no tiene unidades, es un valor, simplemente es un valor numérico, no tiene ningún tipo de unidades. Entonces, este es el valor promedio, este es el valor de f promedio, el valor promedio de la función. Bien. Si nosotros quisiéramos resolver, entonces, mucha atención. Miren, por ejemplo, este es el f promedio, ¿sí? A ver, ahora la pregunta, vamos a hacer con este mismo problema otra pregunta. Para este mismo problema,
halle el valor C que satisface el teorema del valor medio para integrales. Este es el teorema del valor medio para integrales. Vamos a ver entonces nuevamente el teorema. ¿Qué decía el teorema? Y vamos a aprovechar este ejercicio para hallar ese valor C. Entonces el teorema del valor medio para integrales, si tenemos las condiciones, dice precisamente que hay un valor que al multiplicarlo por b menos a nos da la integral definida, ¿sí? Nos da la integral definida. O de otra forma, que hay un valor C que pertenece a AB tal que f de C es precisamente f promedio. Eso es lo que dice el teorema del valor medio para integrales. Entonces ya sabemos cuánto vale f promedio, vamos a averiguar cuánto vale C. ¿Bien? Entonces nuestro f promedio, por el teorema del valor medio para integrales, existe un número C. ¿En qué intervalo? Bueno, acá estamos trabajando en el intervalo de 0 a 3. Bueno, de hecho, este se toma en el intervalo abierto. De 0 a 3, observen, es el intervalo en el que estamos trabajando. De manera que, ¿qué ocurre? Precisamente la función evaluada en C, ¿cierto? Existe un C tal que la función evaluada en C es igual a f promedio. La función evaluada en C, ¿quién es? Veamos quién es la función. La función es x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. Vamos a ver si es fácil calcular esto. Bueno, entonces evaluada en C, ¿quién es? Será C por la raíz de C cuadrado más 16 y esto igualado a f promedio. Acá no me sirve la forma aproximada, sino más la forma exacta que es 61 novenos. Entonces esto es igual a 61 novenos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a elevar todo al cuadrado. Queda entonces acá c cuadrado por c cuadrado más 16 igual a ¿quién? Igual a 61 novenos al cuadrado. Vamos a ver cuánto es eso. Bueno, esto es 3721 sobre 81. Y a ver, la idea es escribir esto así. Acá tengo c a la 4 más 16c cuadrado menos 3721 sobre 81 igual a 0. Tengo un polinomio de grado 4 igualado a 0, pero este tipo de polinomios de grado 4 son fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque como tenemos acá, ojo a esto que vamos a hacer porque esto aparece en muchos ejercicios del SIL, sobre todo cuando están en el curso de ecuaciones diferenciales, aparece en uno que otro caso esto que vamos a hacer. Acá, ¿qué ocurre? Si ustedes observan, aparece la potencia cuarta, la potencia segunda, no aparece la potencia 3, no aparece la potencia 1, es decir, solamente aparecen potencias pares. ¿Qué podemos hacer nosotros en el caso como este? Podemos hacer precisamente una especie de cambio de variable. Es decir, n lo vamos a llamar c al cuadrado y por lo tanto, ¿cómo queda este polinomio? Queda como n al cuadrado, ¿cierto? Que será c a la 4 más 16n igual a 3721 sobre 81 igual a 0. Y ahora miren cuáles son las raíces de ese polinomio en términos de n. Miren ahí en la calculadora. A ver, tenemos acá ecuación 3, coeficiente 1, 16 y menos 3721 dividido en 81. ¿Cuánto dan esas raíces? Bueno, una da 2.4851 y la otra da menos 18 algo, ¿cierto? A ver, voy a escribirlas ambas. Entonces, n bien puede ser 2.48 y voy a ponerle bastantes cifras. 5145
283. Pongo todas las cifras que están acá en la calculadora y el otro no le va a poner tantas cifras, ya les voy a decir por qué. Queda menos 18.485. Resulta que n es igual a c al cuadrado, pero c al cuadrado es una cantidad positiva. Es decir, que si nosotros consideramos el segundo caso, este segundo caso nos va a arrojar valores complejos que no está dentro de nuestro análisis, no me interesan. Entonces, este caso no me interesa. Por lo tanto, c cuadrado, ¿cuánto vale? C cuadrado vale 2.48, 51, 45, 283. Pero no me interesa el valor de c cuadrado, me interesa el valor de c. Por lo tanto, ¿cuánto vale c? Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada. Recuerden que acá salen dos valores, ¿no? Uno positivo. Cuando uno saca esa raíz cuadrada es más o menos la raíz cuadrada de. Y entonces vamos a poner aquí 2.48, 51, 45, 283. Y esto entonces será 1.576. Ya con nuestra aproximación, con nuestros, bueno, 3 decimales es 1.576. A ver, podría tomar los dos valores, ¿bien? Es decir, menos 1.576 también. Pero ¿qué pasa? Que el negativo, ¿por qué no me interesa? Precisamente porque no está en mi intervalo de 0 a 3. En cambio, este primer valor sí está en el intervalo de 0 a 3 y por lo tanto, este es el valor de C que estaba buscando. Este es el valor de C que satisface precisamente el teorema del valor medio para integrales. Es decir, podemos tomar el 1.576, reemplazarlo directamente en la función. Si quieren, mírenlo, no nos va a dar exactamente, pero sí algo aproximada. Entonces reemplacen ahora el C aquí y veamos cuánto da. 1.576 multiplicado por la raíz de 1.576 elevado al cuadrado más 16 ahí dentro de la raíz. ¿Y eso cuánto da? Da 6.775, ¿cierto? Es decir, da un valor bastante aproximado a esto que está acá. Claro, el valor no nos está dando exacto. ¿Por qué? Porque abajo estamos tomando una aproximación. Estamos tomando 1.576. ¿Bien? De eso se trata el teorema del valor medio para integrales. Ver precisamente el valor C tal que f de C es igual a f promedio. Entonces recapitulamos. ¿Qué hacemos para verificar, o bueno, para hallar el valor C que verifica el teorema del valor medio para integrales? Entonces la función la evalúo en C y la igualo a f promedio. Y ahora lo que hacemos es hallar el valor de C. Depende de cada caso que se necesite para hallar el valor de C. Lo que necesito es saber quién es el valor de C. En este caso lo hallamos de esta manera. Esto que hicimos acá, este mini truco que usamos acá, si lo quieren llamar así, es algo que se vuelve bastante útil cuando tenemos que resolver precisamente ecuaciones de este estilo. Es decir, ecuaciones de grado 4 y que precisamente aparecen solamente elementos pares. A ver, esto también se podría hacer en otro caso. Básicamente en otros casos, pero que sea de bastante utilidad, puede ser en otro caso. Profe, ¿por qué da 3.721 sobre 81? A ver, esto que está aquí, al principio lo igualamos, ¿no? Igualamos f de c a f promedio, que es 61 novenos. Luego lo que hicimos fue elevar al cuadrado en ambos lados. Queda c cuadrado, la raíz cuadrada ya no aparece, y entonces al lado derecho queda 61 novenos al cuadrado, que es precisamente ese 3.721 sobre 81. ¿Bien? A ver, otro caso en el cual un cambio de variable puede ayudarme a resolver un polinomio de una manera más o menos sencilla. Vamos a ver, aquí abajo. Supongo que tiene un polinomio usted de este estilo. A
x a la 6 más b, x a la 3 más c igual a 0. Entonces acá más o menos se ve evidente qué podríamos hacer, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? Hacer una nueva variable n como x al cubo. ¿Y cómo queda entonces ahora el polinomio? Queda como a, n al cuadrado más b por n más c igual a 0. Y ahora este cuadrático lo puedo resolver. Hallo el valor o los valores que me sirvan de n. En algunas ocasiones sirve uno, en otras ocasiones sirven los dos. Supongamos que me sirven ambos. Entonces reemplazo n1 igual a x al cubo y n2 igual a x al cubo. Y ahora despejo x de acá. ¿Bien? Despejo x de acá. Esto mismo se podría hacer si, por ejemplo, acá en lugar de tener a la 6, tuviéramos a la 8, y acá fuera la 4, y así sucesivamente. Se puede seguir haciendo esto, y al final queda un polinomio bastante fácil de poder trabajar. Bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por ahí en el camino pueden estar encontrando algo de este estilo. Vale. Ahora, vamos a proceder con la siguiente sección, que es la parte de trabajo. A ver, acá en esta parte yo les digo, nos vamos a concentrar en lo que viene siendo la parte de bombeo, problemas de bombeo. Es la parte que nos va a interesar un poco más. Entonces, una recomendación que yo les doy, muchachos, ustedes que son estudiantes de ingeniería, deberían empezar a construir, si es que ya no la tienen, deberían empezar a hacerlo, tener una tablita de este estilo. Tener una tablita de este estilo donde tengan ustedes aquí cantidades. Acá solamente hay 3 cosas que se están midiendo, pero es bueno que ustedes amplíen esta tabla. Tenemos básicamente 3 tipos de sistemas. El sistema de ingeniería, donde las unidades son libras, son pies, ¿bien? El trabajo se mide en pie libra. Tenemos el sistema internacional, donde aquí básicamente tenemos para la fuerza los newtons, la distancia se mide en metros y el trabajo entonces se mide en newton metro, que se resume como joules. Esos son los joules, las unidades de trabajo. Pero acá hay otras cosas que ustedes también deberían ver, el tipo de unidades que se utilizan. Por ejemplo, la masa. ¿La masa en qué se utiliza? Por ejemplo, para el sistema internacional, la masa se utiliza en kilogramos. Bien. En este sistema CGS, la masa se va a utilizar en gramos. Perdón, esto es para peso. Y acá el peso se utiliza en libras. Este peso, básicamente, luego habría que ver con respecto a la masa. Acá en el sistema de ingeniería, la masa se maneja en una unidad que se llama SLUT. Bien, entonces, usted como ingeniero debería ir construyendo esta tabla y también a la vez que tiene estas tablas, ir teniendo una tabla de conversiones. Es decir, si yo tengo una libra, esto, ¿cuántos en unidades de fuerza? ¿Cómo hago para convertir una libra, por ejemplo, newton es kilogramo sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces, acá tenemos la libra. ¿Cómo hago para convertir una libra? ¿Cuántos kilogramos son? ¿Sí? ¿Cuántos gramos son? Todo eso debería poderlo hacer. Que si de pronto yo tengo acá lo mismo para el tema de distancias. Para todo el tema de distancias, acá se están utilizando pies. Pero, por ejemplo, en algunos ejercicios no van a darnos las unidades en pies. De pronto nos dan las unidades en pulgadas, ¿sí? En pulgadas. ¿Y qué relación tiene las pulgadas con los pies, que en algunos textos y en algunos lugares simplemente se
se notan como con estas letras FT, cuántos pies, cuántas pulgadas hacen un pie, ¿bien? Cómo poder convertir precisamente una pulgada en centímetros, cuántos centímetros será entonces una pulgada, cuántos centímetros será un pie, cuántas unidades de longitud en términos de metros y de centímetros es, por ejemplo, una milla, una yarda, todo eso. Lo mismo para unidades de volumen, cuántos litros hace un galón, ¿cierto? Que dependiendo de las unidades se pueden estar usando respectivamente mililitro, se pueden estar usando litros y se pueden estar usando aquí galones. Bien, entonces en este momento que ustedes están viendo el curso de cálculo 2 y están empezando a trabajar con algunos cursos de física, es importante que empiecen a hacer estas tablas y que empiecen a tener muy en cuenta cómo hacer todo este tipo de conversiones. Bien. Porque hay unidades, y se los digo por experiencia, cuando ustedes llegan al curso de ecuaciones diferenciales, allá aparecen las unidades precisamente las unidades de masa, ¿cierto? Tal vez en física ustedes ya han visto que el peso es la masa por la gravedad y, por ejemplo, la libra, la cantidad de, esto en libras estamos viendo que es fuerza, no es masa. Entonces eso tiene que ver también con el peso. Y allá inicialmente se encuentran con problemas en los cuales necesitan averiguar la masa. Y de pronto dicen una masa que pesa, qué sé yo, pongámosle que pesa 16 libras. Tiene 16 libras, no sabe cuánto es la masa, pero como estoy en el sistema de libra, ¿cuánto es la gravedad? La gravedad es 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto será entonces en pies sobre segundo al cuadrado, la gravedad. Es decir, que la masa es igual a ¿qué? A 16 sobre 32. Esto es un medio, pero ¿qué unidades tiene esto? Las unidades del sistema de ingeniería son los SLUC. Es unidad de masa. Esto es una unidad de masa. Entonces, cuando llegan allá al curso de ecuaciones y de pronto no han trabajado mucho con el tema de las unidades, tienen problemas precisamente por no saber cómo son las unidades y con seguridad cuando ustedes avancen en sus cursos propios de carrera van a seguir encontrándose estos problemas y lo sé por comentarios de estudiantes que han visto conmigo y pues me han comentado esto, ¿no? Entonces, importante, muchachos, tal vez a ustedes les parezca una cosa irrelevante en este momento, pero en algún momento van a empezar a necesitarlo mucho. Esta tablita que acá solamente tiene 3 datos, fuerza, distancia y trabajo, tienen ustedes que ampliarla bastante con todas las unidades que tengan que ver con respecto a este tipo de problemas, ya sea unidades de volumen, unidades de tiempo, ¿cierto? Cómo se mide la gravedad, cuánto es el valor de la gravedad, y todo lo que tiene que ver con las conversiones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tema de conversiones, tanto entre las mismas unidades, que bueno, cuando uno trabaja en metros, kilómetros, y cuando trabaja con centímetros, no hay mucho problema, ¿cierto? No hay mucho problema. Pero, por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos, cuántas pulgadas es un pie? 12. 12 pulgadas, muy bien. Ahora, ¿cuántas pulgadas hace una yarda? ¿O qué relación también tiene entre una yarda y una milla? ¿Saben esas relaciones? Por ejemplo, si acá dijera algún problema, alguna de las unidades fueran millas o fueran yardas, ¿sabrían cuántas pulgadas o cuántos pies hace una yarda o hace una milla? ¿O cómo hacer la conversión? ¿Saben, por ejemplo, si digamos, acá me dieran las unidades en centímetros, pero necesito trabajarlo en pies, cómo cambiar de centímetros a pies, cómo cambiar de centímetros a pulgadas? ¿Sí?
Eso es importante, sobre todo para ustedes como estudiantes de ingeniería, eso es muy importante. Entonces yo les aconsejo, háganse una tablita, por un lado van haciendo el tema de las unidades, así como está acá, por el respaldo de la hoja tal vez van haciendo la cuenta, bueno, van haciendo el compilado de cómo es el tema de las conversiones, ¿sí? Todo ese tema de las conversiones para, bueno, cuando tenga eso bastante completo, ya crea usted que es suficiente con las unidades que está ahí, incluso, no sé, podría mandarlo laminar, lo tiene por ahí, puede parecerle una tontería, incluso algunos de pronto pueden tomarlo un poco más en serio, pero créanme que más adelante tener muy en cuenta cómo se comportan estas unidades, básicamente qué significan, cómo se puede hacer una conversión de una a otra, va a ser de mucha importancia para ustedes. Entonces, un consejo que les dejo por ahí en el aire para que, bueno, lo tome el que desee hacer. Bien, tenemos la definición de trabajo, básicamente, en esta parte de trabajo, las personas que han visto algo de física, al menos de pronto en el colegio, algo puede que se les haya quedado, uno ya decía que el trabajo era fuerza por distancia, ¿cierto? Ese trabajo básicamente es fuerza por distancia. A ver, ¿qué pasa? Que acá la fuerza, esta fuerza, de alguna manera puede ser variable, ¿cierto? Suponga usted, por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos aquí. Esta fuerza inicialmente podría llegar a ser variable. Suponga usted que tiene que aplicar una fuerza para estirar un resorte. Por ejemplo, cuando usted recién empieza a estirar el resorte en los primeros tramos, ¿qué dirían ustedes? ¿Que aplica más fuerza en este primer tramo? Supongamos que esto tiene una elongación X, que en un segundo tramo con la misma elongación X. ¿Dónde aplica más fuerza para elongar? ¿En el primer tramo o en el segundo? ¿O aplican la misma cantidad de fuerza? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿La segunda? En el segundo se debería aplicar, entonces ahí realmente lo que se debe aplicar es un mayor trabajo. Bien, porque suponga usted que está aplicando la misma fuerza. A ver, yo quiero que entendamos esto. Suponga usted que toma el resorte y usted está aplicando la misma fuerza, una fuerza constante. Bien, pero puede ver que en el primer tramo, en este primer tramo, de pronto es fácil, sí, de pronto no se ofrece mucha resistencia, sin embargo, en el segundo tramo se ofrece una mayor resistencia. Si suponemos que usted no ha aumentado la cantidad de fuerza aplicada, el hecho de que sea más difícil hacer la elongación del resorte, ¿qué implica? Implica que está requiriendo de un mayor trabajo. Ahí es donde se está aplicando el concepto, la fuerza multiplicada por la distancia, es decir, que con una fuerza constante a mayor distancia se hace un mayor trabajo. Si mantenemos la fuerza constante. Ahora, si la fuerza se comporta de manera proporcional, generalmente es al revés, se comporta de manera inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? Es decir, tal vez entre mayor distancia vamos a ver que se aplica mayor trabajo y a veces puede ser que la fuerza aumente. Es decir, eso sería directamente proporcional a la distancia. Bien. En otros casos, como el caso de los resortes, podemos ver que esto es precisamente así. La fuerza, miren acá, esto se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke básicamente establece el comportamiento de la fuerza aplicada, de la fuerza de restitución que se puede notar en un resorte. Es decir, por las leyes de Newton, un sistema que esté en equilibrio tiene un equilibrio de fuerzas. Es decir, si yo estoy aplicando acá una fuerza con la mano a un resorte y tengo el resorte elongado ahí en ese instante, entonces es porque hay una fuerza
con la misma magnitud, pero en dirección opuesta, y esa fuerza se conoce como la fuerza de restitución del resorte. A ver, por acá debe decir fuerza, sí, de reconstitución del resorte o de restitución. Van en dirección contraria y es numéricamente igual a la fuerza aplicada. Eso es lo que dice la ley de Hooke. Si yo estoy elongando un resorte, una cantidad X unidades de longitud, esto es una constante del resorte, entonces la fuerza de restitución precisamente será la distancia multiplicada por esa constante de proporcionalidad. Esto es lo que en el curso de ecuaciones diferenciales se va a llamar como un resorte lineal, y allá se va a trabajar una buena parte del tema de resortes. Entonces acá no vamos a trabajar por eso el tema de resortes. Me interesan más los problemas de bombeo. Los problemas de bombeo son problemas un poco más clásicos en lo que es el curso de cálculo 2. Entonces vamos a ver problemas de bombeo, y que de hecho más adelante no se tratan estos problemas de bombeo en otros cursos. Como les digo, el tema de resortes se trata, en física también se habla de resortes y la ley de Hooke. Precisamente uno de los laboratorios que se hace o que se puede hacer, no sé si se hace siempre, es con respecto a la ley de Hooke y la comprobación de este tema de los resortes. A veces una de las experimentaciones que se hace en ese laboratorio precisamente es encontrar de manera experimental el valor de la constante de restitución. De pronto, si alguien ya ha visto algo de eso en Física 1, en el laboratorio de Física 1, bueno, podría confirmarlo. Vale, los problemas de bombeo, nuevamente el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza, ¿quién la está proporcionando? La fuerza que debe aplicarse es una fuerza que se va a controlar básicamente por el volumen de agua, o bueno, del fluido que tengamos, y por el peso por unidad de volumen. Piénselo de esta manera. Piense que, por ejemplo, nosotros tenemos un tanque que tiene forma de cilindro circular recto, y este tanque está lleno de agua hasta cierta altura. Bien, este tanque estará lleno de agua hasta cierta altura, y yo quiero averiguar cuál es el trabajo necesario para desplazar todo el volumen de agua hasta una ubicación por encima de esta superficie, ¿sí? De esa altura de la superficie del agua. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, como se puede construir esta integral, es como si nosotros hiciéramos una partición de esto en volúmenes de agua bien delgados. Es como si tuviéramos placas de agua. En este caso serían discos de agua bastante delgados, y entonces esas porciones de volumen es como si estuviera desplazando porción por porción, y pues habrá que considerar el peso de esa cantidad de volumen. Para eso vamos a necesitar algo que se llama el peso específico del agua. Mucha atención. El peso específico del agua, bueno, en este caso, el del agua, es 62.4 libras por pies cúbicos. Mucha atención a las unidades. O si lo estamos trabajando en metros y en newtons, es 9.800 newtons sobre metro cúbico. ¿Bien? Depende de las unidades que vayamos a trabajar en cada problema, vamos a utilizar o unas unidades o otras unidades. Es más o menos parecido a la gravedad. Es más o menos parecido a cómo se trabaja la gravedad. La gravedad, si nosotros la estamos trabajando en metros, entonces es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Si las unidades dadas en el problema son, ya sean pies, pulgadas o lo que sea, se debe unificar esas unidades a pies, y es 32 pies sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Para lo que es la gravedad. Entonces aquí, para lo que viene siendo el peso específico del agua, anótenlo por ahí,
si estamos en unidades de libras y pies, entonces es 62.4 libras sobre pie cúbico, y si es en metros y por lo tanto newtons, es 9.800 newtons sobre metro cúbico. Ese es el peso específico del agua. Básicamente, ¿qué está diciendo esto? Que por cada pie cúbico, observe, por cada pie cúbico, un pie cúbico de agua pesa 62.4 libras. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo esta expresión. Y lo propio para la parte de los newtons sobre metro cúbico. ¿Sí? Un metro cúbico pues tiene un peso de 9.800 newtons. Vale. Básicamente, bueno, ustedes pueden encontrar esto, pueden mirar cómo se establece, se puede establecer a partir de lo que viene siendo la densidad del agua y haciendo algo con conversiones, ¿bien? Entonces, mucha atención. Acá, en general, ¿cómo es el trabajo? El trabajo simplemente es la integral definida de la fuerza que se está aplicando, la fuerza requerida para desplazar una partícula de un punto A un punto B. Entonces vamos a ver cómo plantear problemas de trabajo a partir de este subtema particular que es el de bombeo. Vamos a revisar acá, bueno, más o menos aprovechando un poco los dibujos para que entendamos un poco cómo se plantea y luego vamos a la parte de ejercicios. Entonces, observe, los ejercicios más o menos son de este estilo. Son de los pocos ejemplos que vamos a revisar en el desarrollo del curso. No vamos a revisarlo con todos los detalles. Me interesa ver cómo a partir del enunciado se establece la integral. Entonces dice, tenemos un tanque hemisférico de radio 20 pies que está lleno con agua hasta una profundidad de 15 pies. Es decir, tengo un tanque hemisférico, es decir, media esfera, así, que tiene un radio, este tanque tiene un radio de 20 pies. Si por ejemplo acá dijera que esto tiene un radio de 50 pulgadas, de una vez lo paso a pies, ¿vale? Entonces tener cuidado con eso. Dice que tiene una profundidad de 15 pies, es decir, que el agua no llena totalmente el tanque, ¿cierto? El agua desde el punto inferior hasta la superficie, hasta acá la superficie, tiene una altura de 15 pies, ¿vale? Tiene una altura de 15 pies. Entonces tengo un tanque con esta forma que tiene esta cantidad de agua. Dice, encuentre el trabajo realizado para bombear toda el agua hasta la parte superior del tanque. Entonces, acá necesitamos primero algo que nos ayude a controlar el volumen. Recordemos, vamos a volver a subir acá un poco, recordemos cómo es el trabajo para bombeo. Peso específico, ¿cierto? Peso por unidad de volumen, que en últimas, a ver, este peso por unidad de volumen se convierte en el peso específico. Me interesa algo que controle el volumen y me interesa algo que controle la distancia. ¿Bien? Algo que controle la distancia. Entonces ahora yo quiero el trabajo realizado para bombear toda el agua por la parte superior del tanque. Mucha atención. Entonces quiero, básicamente acá muchachos manejamos esto con algunos casos ideales, es decir, algunas cosas son bien ideales. Vamos a querer subir toda el agua a este punto que es, bueno, voy a ponerlo acá, este punto que está en negro. Acá, este punto en la parte superior del tanque. ¿Bien? ¿Qué pasa con el agua ahí? Suponga que ahí tiene una manguera de succión y usted solamente se está preocupando por cuánto trabajo toma subir el agua hasta ese punto y en ese punto el agua se va, ¿vale? Entonces no nos vamos a preocupar porque de pronto acá tenga una manguera que tenga ciertas dimensiones. Hay algunas cosas que acá van a ser despreciables para nosotros. Hay algunas cosas que influyen en que este problema se maneje de manera diferente. ¿Bien? Entonces,
hay algunas cosas ideales. A ver, por ejemplo, ¿qué cosas podrían influir? Piénselo usted de esta manera. Suponga usted que tiene un tanque cilíndrico, y de momento vamos a trabajar con cilindros para poder entender algunas de estas ideas. Suponga que usted tiene un tanque cilíndrico bastante largo, es profundo, está enterrado ahí en el suelo. Está lleno de agua hasta cierta altura. Entonces usted necesita desocupar este tanque y para eso suponga usted que va a meter una motobomba. Va a meter una motobomba en el fondo del tanque, mete una motobomba en el fondo del tanque y la pregunta es, usted prende la motobomba y empieza a drenar esa cantidad de agua, empieza a bombearla hacia afuera. ¿En qué momento cree usted que la motobomba necesita hacer menos trabajo? En un instante inicial, es decir, para que el agua baje de este punto 1 a este punto 2, se necesita más trabajo en este instante de tiempo. Bueno, vamos a poner acá una distancia, ¿vale? Una distancia, llamémosla X, o vamos a escoger por acá otro punto, un punto 3, y vamos a escoger el mismo X para un punto 4. Entonces acá vamos a tener el mismo X, es decir, estoy midiendo, quiero medir básicamente en una misma distancia, pero en dos tramos del tanque, donde se necesita más trabajo para bajar el agua desde el punto 1 hasta el punto 2 o para bajar el agua desde el punto 3 hasta el punto 4. ¿Ustedes qué dirían? Sería en el 1 porque hay menos volumen de agua, ¿verdad? Perdón, porque, o sea, hay más trabajo en la parte 1 porque hay más volumen de agua. Al contrario, ahí necesitaremos menor trabajo. ¿Por qué? Porque el mismo peso, la misma presión del fluido va a ayudar a que el agua suba por el tubo. Es decir, acá estoy poniendo una motobomba en la parte de abajo, pero como les digo esto, pues básicamente tendría que subir, ¿no? Es decir, suponga que acá está la punta de la motobomba, pero la motobomba tiene una manguera y acá está funcionando su motobomba. Bien. Entonces, cuando usted empieza a hacer el proceso, al principio la motobomba no se esfuerza tanto, es decir, hace un menor trabajo. ¿Por qué? Porque la misma presión del fluido le va a ayudar a que el agua suba en una buena cantidad de la manguera, ¿sí? Es decir, hasta un buen tramo, es decir, hasta el primer tramo, tan pronto usted introduce la motobomba y si acá la motobomba no la conecta hasta que está la manguera al fondo, entonces el agua ya está en este primer punto, ¿sí? Dentro de la manguera el agua ya está en este primer punto. Es decir, está al mismo nivel dentro de la manguera que en la superficie del tanque. Cuando empieza la motobomba a trabajar, entonces va a requerir menor trabajo en un primer instante de tiempo porque la presión del fluido está haciendo, por efecto de la gravedad, está haciendo precisamente como si estuviera usted más o menos empujando el agua hacia abajo, ¿sí? Suponga ahora que esto no es un tanque, sino de pronto es un tubo y usted tiene ahí básicamente una jeringa. Entonces usted tuviera un pistón acá y estuviera usted haciendo fuerza hacia abajo. Bien, básicamente así está funcionando un poco la gravedad. Solo que al principio está haciendo más fuerza, ¿cierto? Como hay mayor agua, mayor peso, estaría haciendo mayor fuerza y al final estaría haciendo una menor fuerza. Entonces, eso que estamos diciendo acá, eso no lo vamos a considerar en nuestros problemas de bombeo. Bien. Eso es algo que lo vamos a omitir totalmente. Hay muchos factores, muchachos, que hacen que estos problemas, como los vamos a estudiar nosotros, no sean totalmente fieles a la realidad. Hay algunos factores que podríamos llegar a controlar desde la teoría, pero estos primeros problemas son problemas sencillos, donde no se tiene en cuenta nada de la gravedad, nada de pronto, a ver, también la temperatura del fluido
afecta, ¿sí? Esa temperatura del fluido afecta. De pronto, si acá tenemos un fluido que es homogéneo o es heterogéneo, hay un montón de factores que nosotros no vamos a poder controlar aquí y por lo tanto no los vamos a incluir dentro del problema. Entonces, ese tema, esa parte de la presión del fluido, no vamos a dejar que afecte nuestro problema de bombeo. ¿Bien? Entonces, acá hay cosas que son bastante ideales. Son bastante ideales. Vamos a ver entonces cómo se plantea. Y a ver, este problema se puede plantear, creo que en el texto lo plantean de unas 3 formas. A ver si no estoy mal. Entonces veamos cómo está la integral. Acá nuevamente el dibujo que habíamos hecho, ¿cierto? Una hemisfera, media esfera, tiene un radio total, esta semiesfera tiene un radio total de 20 pies. La altura total es de 15, por eso acá sobre arriba un espacio de 5. Entonces, acá, para poder yo controlar el volumen, muchachos, vamos a poner toda esta esfera en un sistema de referencia. Mucha atención lo que se va a hacer aquí. Vamos a poner acá un sistema de referencia y a ver, para que esto no tenga ningún inconveniente con las cuentas que está acá, este sistema de referencia se está poniendo el punto, este punto que está acá es el origen de coordenadas, ¿vale? Es decir, la semiesfera está así. El agua llega hasta una altura, en este sistema de referencia, este punto de abajo es menos 20. Es decir, que este punto que está acá es menos 5. Hasta aquí llega el agua. ¿Bien? Entonces, mucha atención con lo que vamos a hacer acá. Hasta este menos 5 llega el agua. Acá es donde está el agua. ¿Cuál es la ecuación de esa circunferencia? La ecuación de esta circunferencia, ¿quién será? La ecuación de esta circunferencia tiene centro en el origen, ¿cierto? Es x cuadrado más y cuadrado y radio 20. Es decir, queda 20 al cuadrado, lo cual es 400, ¿vale? Acá está. Entonces vamos a poner esto en un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque yo necesito, como les dije, considerar un delta de volumen. Ese delta de volumen básicamente es como tomar una porción de agua, hacer el agua como en un porcionamiento, suponga usted, en capas. Y entonces, ¿cómo poder controlar cada capa? ¿Cómo poder controlar cada porción de agua? Entonces, acá vamos a ir mezclando algunas cosas. ¿Qué vamos a empezar a mezclar? El tema de sólidos de revolución. ¿Por qué? Porque esta semiesfera básicamente es como tomar esta semicircunferencia y hacerla rotar con respecto al eje Y. Cuando yo hago rotar esta semicircunferencia con respecto al eje Y, tengo esa semiesfera. De hecho, ni siquiera es necesario poner a rotar media circunferencia, basta con rotar un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Si yo pongo a rotar este cuarto de circunferencia con respecto al eje Y, me genera mi semiesfera, o mi hemisferio como lo llaman acá. Entonces, para esto necesito identificar algunos datos bien importantes. Bueno, la ecuación es como está acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 400. Y para esto, nuevamente, vamos a considerar puntos muy bien ubicados. En este caso, vamos a ubicar un punto sobre la circunferencia XY. Y este punto, observe, si yo trazo acá una franja delgada, suponga, esta franja, cuando yo la pongo a rotar, esta franja me está generando este disco que está acá en el dibujo. ¿Bien? Es decir, que si yo hago esta rotación de estas franjas, de todas estas franjas, voy generando el volumen de agua. Entonces, mire cómo se plantea la integral. A ver, yo la integral, ahorita les muestro cómo está el sistema de referencia para esto que está aquí. Yo la integral la plantearía así. Importante, datos importantes, mucha atención. La integral, acá voy a poner lo siguiente, de menos 20 a menos 5.
Esto que estoy escribiendo aquí, a ver, voy a sacar por acá un letrero y anótenlo ustedes por ahí en casa. Estos límites, porque bueno, voy a borrar esto, pero saquen ustedes un letrero por ahí hacia alguna parte. Esto tiene que ver ¿con qué? Responde la pregunta, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está limitada o dónde está acotada el agua? Como les dije, en el tanque y en mi sistema de referencia, el agua está en esta parte. Es decir, el agua va de menos 20 a menos 5. Como ustedes pueden observar, estoy haciendo ahí ¿qué? Estoy haciendo un recorrido de un intervalo en el eje Y, de menos 20 a menos 5, ¿correcto? Entonces, los límites de integración tienen que ver con el volumen de agua, no tienen que ver con nada más. No tienen que ver con si de pronto yo quiero llevarlo a la superficie del tanque o 30 pies sobre la superficie del tanque, los límites de agua son los mismos. Es decir, estos límites de integración son los límites del agua en la figura. Es lo que está acotando el agua en la figura. ¿Bien? Y entonces ahora escribimos lo siguiente. Tenemos peso específico del agua, que es 62.4, y observen, acá voy a tener un sólido de revolución, ¿cierto? Un sólido de revolución por discos. ¿Cómo se hace esa cuenta para un sólido de revolución por discos? ¿Cómo queda ese volumen? Entonces ahí, a ver, para este volumen, ¿qué tendríamos? Tendríamos para este volumen, ojo, ¿qué está controlando el radio de giro? En esta figura que tengo yo, muchachos, ¿qué está controlando el radio de giro? X, ¿cierto? X. Entonces, el volumen, ojo, el volumen para hacerlo por discos, ¿quién es? Esto es pi por el radio de giro al cuadrado, ¿vale? Así. Y ahora necesito multiplicar por algo que controle la distancia. ¿Qué controla la distancia? Entonces necesito una función que controle la distancia. Miren lo siguiente. ¿Cuál es la distancia? Pregunto yo. A ver. ¿Cuál es la distancia desde este punto que estoy marcando, este punto abajo, hasta donde quiero llevar el agua, que en este caso sería el origen? ¿Cuánto es la distancia? 20. Sí, señor, esa distancia es 20. Entonces necesito construir una función distancia que va a depender de y porque el intervalo es en términos de y. Una función distancia que cuando yo la evalúe en menos 20, esto me dé 20. Es decir, bueno, voy a poner así. La distancia, cuando yo la evalúe en menos 20, esto me debe dar 20. Y observe, siempre analicen ustedes, muchachos, el punto más alejado y el punto más cercano. ¿El punto más cercano a cuánta distancia está? Está a distancia 5, ¿cierto? Es decir, que cuando yo evalúe en menos 5 la distancia, esto me debe dar 5. ¿Qué función hace esto? ¿Qué función cuando la evalúo en menos 20 me da 20 y cuando la evalúo en menos 5 me da 5? Menos X. Entonces, en este caso, la distancia es menos y. ¿Sí? ¿Por qué y? Porque este 20, básicamente este punto que estoy tomando acá, tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas? Este punto tiene coordenadas 0, menos 20. Es decir, el menos 20 lo estoy tomando de la parte de la segunda coordenada. Por lo tanto, la distancia, ¿quién es? Es menos y. Y listo, escribo la distancia y esto se está integrando con respecto a y. Entonces observen, muchachos, importante en los problemas de bombeo, porque ya vamos a hacer algunos otros, porque no son todos iguales. Si estamos trabajando con agua, aquí va el peso específico del agua. Esto que está acá tiene que controlar el volumen. En este caso, el volumen es el de un sólido de revolución, ¿vale?
Y esto que está de tercero tiene que controlar la distancia. A ver, esto es con respecto a volumen y esto tiene que ver con respecto a la distancia. Siempre también les aconsejo que evalúen en los límites inferior y superior para que vean que la distancia está funcionando bien. Es decir, cuando evalúen menos 20, la distancia es 20. Perfecto. Cuando evalúen menos 5, la distancia es 5. También. Perfecto. Entonces, con esta integral puedo resolver ese problema. Ahora usted tal vez se está preguntando, bueno, ¿qué hago con el x al cuadrado? Resulta que el x al cuadrado se relaciona de esta manera con la variable y, con la ecuación precisamente de ¿quién? De la semicircunferencia, es decir, x al cuadrado, ¿quién es? Es 400 menos y cuadrado, ¿vale? 400 menos y cuadrado y hacen las cuentas. Si quiere, pongan en este momento ustedes esa integral. Pongan en la calculadora la integral de 62.4 multiplicado por pi y x al cuadrado lo voy a reemplazar de una vez. Pongan ahí entonces un paréntesis, 400 menos, menos y cuadrado, pero en la calculadora lo van a escribir con x para que haga la integral, ¿no? Y acá entonces todo multiplicado por ese menos y, que en su calculadora lo van a escribir como menos x, de x, y esto integrándolo entre menos 20 y menos 5. Listo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? 6.891.868.884. Perfecto. Eso es lo que da ese resultado. Observen, acá como lo plantean en el texto, y ya les voy a mostrar el sistema de referencia, como lo plantean en el texto, da más o menos lo mismo, solamente que acá le ponen un aproximado, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos resolviendo el problema. Para problemas de bombeo, muchachos, entonces, detalles que debo identificar que son importantes. Primero, ¿qué controla el volumen? Segundo, ¿qué controla la distancia? Y tercero, los límites de la integral. Si puedo encontrar esos tres datos, puedo plantear los problemas de bombeo. Bien, puedo plantear esos problemas de bombeo. Entonces, bueno, ustedes terminan de revisar acá este ejemplo. Bueno, acá tenemos precisamente, miren cómo está, acá a veces ustedes pueden llegar a confundirse en un poco por cómo ponen las cosas en el texto, pero si ustedes son cuidadosos y detallistas, miren que aquí está poniendo el eje X y mire dónde está poniendo el eje Y. ¿Bien? Es decir, que si usted hiciera un dibujo con el eje Y donde va normalmente, el eje X donde va normalmente, el texto básicamente está poniendo en esta posición el tanque. Es decir, está poniendo el tanque en esta posición, ¿bien? Y está haciendo las cuentas así. Acá iría hasta 20, acá entonces tendríamos el agua y así estaría haciendo las cuentas. Este es un ejemplo interesante, muchachos, porque es un ejemplo, este ejemplo 3, el texto como ejemplo 4 muestra una solución alterna al ejemplo 3, es decir, lo resuelve haciendo otro tipo de ubicación que, como ustedes observan, el centro de la circunferencia para este caso no es el origen, ¿cierto? ¿Cuál será el centro de la circunferencia? Acá tenemos el punto 20,0. Entonces ese es el centro de la circunferencia, el 20,0. ¿Cómo es la ecuación de esta circunferencia? Es así, x menos 20 al cuadrado menos y cuadrado, bueno, más y cuadrado igual a 400. Entonces cambia la ecuación de la circunferencia, cambia el planteamiento. Estos ejemplos son buenos para que ustedes vean que yo puedo plantear el mismo problema de varias maneras. Y el ejemplo 5 es otro repaso al ejemplo 3, es decir, es una tercera solución. Bueno, aunque hay una variación, ¿sí? Solamente que, ¿cuál es la variación ahora? Observe que quiero llevar todo el agua 10 pies por encima del tanque. Es decir, ya no la quiero acá en la superficie, sino la quiero 10 pies por encima. Y obviamente esta cuenta va a ser mayor, ¿no? Ya no es 6 millones, sino 13 millones algo.
Entonces, vale muchísimo la pena que revisen ese ejemplo 3, 4 y 5, porque muestra diferentes planteamientos del mismo problema. Y bueno, el 5 realmente muestra es una variación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer problemas de bombeo. Vamos a hacer aquí problemas de bombeo. Veamos entonces, acá, bueno, tenemos de la parte de la sección de ejercicios de la 6.8, preocúpense por los problemas de bombeo, ¿vale? Acá hay problemas de resortes, no vamos a evaluar resortes, no vamos a evaluar nada de masa variable, nada de lanzamiento de cohetes. Hay bastantes problemas de bombeo. A ver, por ejemplo, tenemos el problema 11, tenemos el problema 12, también es de bombeo con un cono, ¿cierto? Esto es un cono invertido. Tenemos el problema 13 que dice haga el mismo problema 12 pero con una variación. Tenemos el 14, el 15 donde el tanque tiene forma de canaleta o de canalón, y el 16 también tiene forma como si fuera medio cilindro, ¿cierto? Como si fuera medio barril, más o menos, de esta manera. Entonces acá hay unas variaciones hasta el problema 16. Ya el problema 17 tiene que ver con algo de masa variable y otro tipo de cosas. Entonces, del problema 11 al problema 16 hay unos problemas bien interesantes. Vamos a ver el problema 11 y vamos a resolver problemas de, si hacemos todo del 11 al 16, estaría bien. Si no, entonces veamos cuántos alcanzamos a hacer. Problema 11. Entonces, observe, tenemos un cilindro, vamos a recortarlo, vamos a leerlo. Un cilindro, un tanque en forma de cilindro circular recto se llena con agua, es decir, está totalmente lleno. Las dimensiones del tanque están en pies, se muestran acá en la figura. Encuentre el trabajo realizado para bombear todo el agua por la parte superior del tanque, es decir, apenas llevarlo hacia la parte superior del tanque. A ver, vamos a pegar entonces esto aquí. Vamos a mover esto por acá. Y listo. Tenemos entonces este ejercicio. Vale, el tanque, ahí tenemos las dimensiones en el tanque tiene dimensiones 3 pies, dice que las unidades son en pies, estos son 3 pies de radio, tenemos 12 pies de altura, ¿vale? 12 pies de altura, es un tanque con una forma circular, bueno, es un tanque circular recto. A ver, ¿cómo podemos nosotros representar ese tanque? ¿Y cómo podemos controlar el volumen? Resulta que un tanque de esta forma se puede ver como un sólido de revolución. ¿Qué pondrían ustedes a rotar, muchachos, para generar un tanque con esa forma? ¿Qué pondrían a rotar? Un rectángulo. Perfecto, un rectángulo. Entonces, a ver, voy a poner aquí a un rectángulo. A ver, no lo voy a hacer a escala, pero eso no es lo importante. Un rectángulo acá tiene esto ancho 3 y la altura es 12. Y observe, cuando yo este rectángulo lo hago rotar con respecto al eje Y, ese rectángulo me forma ese cilindro. Estoy poniendo a rotar este rectángulo. Entonces, cuando hago eso, tengo todo esto lleno de agua, ¿vale? Y vamos a ver, quiero llevar el agua hasta la parte superior. Primero, entonces, veamos. Vamos a hacer esto por discos, precisamente por la rotación. Y si ustedes observan cualquier punto sobre la pared del tanque, es decir, a ver, este punto que voy a poner aquí en azul, cualquier punto como este que está acá en azul, ¿qué coordenadas tiene? Este punto tiene coordenadas 3, y. Es decir, la primera coordenada es precisamente constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, esto está lleno de agua. Quiero ver qué controla la distancia, muchachos.
quiero que me digan ustedes, ¿qué controla la distancia? ¿La distancia quién es? La X. ¿La distancia quién es? A ver, si yo, vamos a poner a ver, si la distancia es Y, por ejemplo, ustedes dicen la distancia Y, es decir, que este punto que está en la parte de arriba, que está con componente Y 12, estaría a distancia 12, si la distancia fuera Y. Por ejemplo, un punto que ponga yo por aquí que esté en altura 5. ¿A cuánta distancia está este punto de la parte más alta? ¿A 7? 7. Entonces no puede ser Y la distancia. Y no puede ser la distancia. Porque bueno, este punto que estoy poniendo por aquí es el punto precisamente 0,5, ¿no? Y no está a distancia 5 de la parte superior, está a distancia 7. Entonces, ¿cómo es la distancia? 12 menos X. Menos Y. 12 menos Y. ¿Por qué Y? Porque estoy particionando un intervalo en Y, ¿cierto? Y además vea que el agua, la parte inferior del agua está en 0, pero en 0 de Y la parte superior del agua está en 12, pero en 12 ¿de quién? De Y, ¿vale? Entonces esto es 12 menos Y. ¿Vale? El delta de volumen, que este delta de volumen, ¿quién es? Este delta de volumen es peso específico del agua, 62.4. Acá, esto es un sólido de revolución por discos. Entonces acá tenemos pi, por lo que controla el radio de giro. ¿Cuánto es el radio de giro? 3. 3, perfecto, es un radio de giro constante. Entonces acá tenemos pi por 3 al cuadrado, por lo que sería el delta de Y. Vale, este delta de Y es el ancho de la franja. Este delta de Y, cuando pongamos en la integral, se convierte en el diferencial de Y. ¿Vale? Listo, tenemos entonces todos los datos para resolver nuestro problema de volumen. Perdón, nuestro problema de trabajo. El trabajo será ¿quién? La integral desde ¿dónde se encuentra el agua? El agua se encuentra entre 0 y 12. Ahí van a estar los límites de integración, entre 0 y 12, donde se encuentra el agua. Bien, ahora aquí tenemos lo que viene siendo la fuerza. ¿Quién hace la fuerza? Lo que es el peso específico del agua por lo que está controlando el volumen, ¿cierto? Acá tenemos, bueno, vamos a escribir de una vez, esto es 9pi, ¿cierto? Por la distancia, ¿cierto? Trabajo es fuerza por distancia, lo que está controlando la distancia, 12 menos y el diferencial, este delta de Y se convierte en el diferencial de Y así estaría nuestro problema. Es decir, ¿cuánto es ese trabajo? Podemos sacar esta constante. Acá tenemos 9pi por 62.4. Ahorita multiplicamos eso y nos queda la integral de 0 a 12. ¿De quién? De 12 menos Y de Y. ¿Vale? Y ahora calculamos esto. 9pi por 62.4 y esta integral será 12y menos y cuadrado medios entre 0 y 12, ¿vale? Entonces, ¿cuánto da esto? Veamos, esto es 9pi por 62.4 por, ¿cuánto da esto? Entonces, a ver, esto evaluado en 12, tenemos 12 por 12, esto es 144, menos 12 al cuadrado medios. Esto es 72, evalúan 0 da 0, ¿vale? Esto es 72, entonces todo este resultado es 72 por 9pi por 62.4. Es decir, esto, bueno, a mí me está dando 202.176 quintos por pi, lo cual es aproximadamente 127.30.927. Bien. ¿Qué unidades le ponemos a esto?
¿qué unidades le ponemos a esto? Como está las unidades de medida son pies, ¿cierto? Nos lo indicaba el libro. Esto está medido en pies. Entonces, este trabajo tiene unidades pie libra. Bien. Tiene unidades pie libra. Vale. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿O pasamos al 12? Profe, qué pena, ¿me podría volver a explicar lo de la distancia? A ver, la distancia. Cuando ustedes pongan acá la distancia, muchachos, lo que yo les digo es lo siguiente. Usted pruebe con el punto más alejado y lo reemplaza. Por ejemplo, acá al principio habían dicho la distancia que era simplemente y. Pero si, por ejemplo, yo pruebo el punto más alejado que, bueno, acá voy a reemplazar por y, ¿no? Es decir, este punto tiene coordenadas 0, 0. Si yo reemplazo aquí, la componente y vale 0. Por lo tanto, la distancia para este punto daría 0. Pero esta distancia no es 0, ¿cierto? Este punto tiene el punto de más abajo, el punto rojo, tiene una distancia 12. Entonces, por eso nos dimos cuenta que no estaba bien. Esta distancia, muchachos, ustedes la tienen que postular. La tienen que postular. Pero a medida que ustedes hagan ejercicios, se dan cuenta que más o menos siempre tiene una forma. ¿Bien? Siempre tiene una forma. Entonces, si usted ve que este punto acá, todo está positivo, normalmente es 12 menos algo. ¿Por qué? Véalo, les voy a mostrar por qué. Voy a borrar esto acá. A ver, suponga usted que quiere averiguar cuál es la distancia de este punto que está aquí. ¿Sí? Este puntico que está acá, supongamos que tiene coordenadas, bueno, va a tener coordenadas 0, y. Entonces, la distancia es esta hacia arriba. Esta no sé cuánto vale, es lo que quiero saber. Pero resulta que toda vale 12. ¿Bien? Ahora voy a hacer este dibujo así. Toda esta vale 12. La distancia completa vale 12. Y la distancia hasta este punto, la altura hasta este punto, vale y. Entonces, ¿cuánto debe valer esto que no sé? Entonces, si todo vale 12, este pedacito de abajo vale y, la parte de arriba debe valer 12 menos y. ¿Sí? Hago la diferencia entre estas dos líneas rojas y me queda la celeste, la azul. Entonces, esa distancia es 12 menos y. ¿Bien? Como les digo entonces, muchachos, importante para estos ejercicios, la distancia. Esto que vamos a escribir el delta de volumen básicamente es peso específico por lo que está controlando el volumen del sólido. En este caso es un sólido de revolución, ¿ya? Y tercer dato importante, los límites de integración. Básicamente estos límites de integración los puedo comparar, o bueno, puedo ver que están bien cuando estoy evaluando la distancia. Y siempre recuerden que los límites de integración es donde está el agua. No importa si el tanque mide 10 pies y de pronto el agua solamente tiene profundidad de 5 pies, no voy a poner la integral de 0 a 10, no. Pongo la integral de 0 a 5, que sería donde está el agua. ¿Bien? En los límites de integración son los límites de donde está el agua. Tampoco tiene nada que ver con hasta dónde se quiera llevar el agua. Si el agua se quiere subir un poco más, no va a cambiar los límites de integración si el volumen de agua no ha cambiado. A ver, vamos a hacer el problema 12. El problema 12, que es un cono. Es un cono circular recto con el vértice hacia abajo. A ver, a veces a estos conos se les dicen conos circular recto invertido. Pero en algunos textos el cono circular recto invertido es mirando con la punta hacia arriba. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con un texto o si de pronto en algún examen llega, a ver, voy a pegar el mismo. En algún examen llegan a encontrar un problema con un cono que no muestre figura, ¿no? No muestre figura y simplemente diga que es un cono invertido. Entonces, ese
concepto de un cono invertido es un poco ambiguo, por lo que les digo, en algunos textos simplemente lo trabajan de una forma y en otros lo trabajan de otra. Entonces, para que ustedes no tengan problema, no está de más de pronto preguntar qué se está entendiendo en ese examen como un cono invertido, si llega a aparecer algún cono invertido, pero es mucho más específico de pronto decirlo así, ¿no? Un cono con el vértice hacia abajo. Ahí sí no hay problema, no hay ninguna confusión, ¿no? Dice, un tanque en forma de cono circular recto con el vértice hacia abajo. En un tanque de estos se vierte agua hasta una profundidad igual a la mitad de la altura. Miren la altura son 20 pies, entonces se va a llenar con agua hasta una altura de 10 pies, ¿vale? Las dimensiones del tanque están en pies. Encuentre el trabajo realizado para bombear toda el agua por la parte superior. Entonces, a ver, acá dice sugerencia, suponga que el origen es el vértice del cono. Puede ser, pero como nosotros somos rebeldes, a ver, yo no voy a usar esa sugerencia. La vamos a hacer de otra manera para que vean que igual esto se puede plantear y no pasa absolutamente nada. Entonces, a ver, pregunto, ¿qué debo poner a rotar para generar un cono de este estilo? ¿Qué debería poner a rotar, muchachos, para generar un Un cono de este? triángulo hacia abajo. Eso, un triángulo, ¿cierto? Que tenga una punta hacia abajo. Vamos a ver. Entonces, tiene 4 pies acá de ancho. Tiene 20 hacia abajo. No lo voy a hacer a escala. 20 tal vez sería más. Pero me importa más lo que pueda escribir del dibujo que cómo quede. Esto acá será entonces menos 20. En nuestro sistema de referencia será menos 20. Esto acá será 4. Y ojo, ¿hasta dónde tiene agua? Hasta menos 10. Perfecto, es decir, de menos 20 a menos 10 es donde está el agua, ¿cierto? Acá en esta parte es donde está el agua. Entonces, cuando yo pongo a girar este triángulo, así, ese triángulo lo pongo a girar alrededor del eje Y, eso me genera precisamente ese cono. ¿Sí? Eso me genera precisamente este cono. Entonces, vamos a ver cómo planteamos este ejercicio. Voy a borrar esto acá de momento. Tenemos acá entonces menos 10. Nuevamente vamos a poner un puntico por acá sobre la función con coordenadas x, y. Y a ver, este sí no es constante x, ¿cierto? Es variable. Necesitamos la siguiente información. Distancia. ¿Quién es la distancia? Entonces, miren, un punto que tiene segunda componente, es decir, que un punto en el cual y vale menos 20 está a distancia 20. Porque el agua se va a sacar por la parte superior del tanque. Y un punto en el cual y vale menos 10 está a distancia 10 de la parte superior del tanque. Entonces, ¿cómo es la distancia en este caso? 20. La 10 más distancia Y. no puede ser constante. Menos 10. Menos 10. Menos y es la distancia, menos y. ¿Bien? Menos y es la distancia. Entonces, claro, si estoy en este punto con componente menos 20, ¿cuánto dará la distancia? 20. Si estoy en este punto con componente menos 10, ¿cuánto da la distancia? 10. Vale. Ahora, el delta de volumen. El delta de volumen, ¿quién es? Nuevamente esto es agua, 62.4. Esto es 62.4. Por lo que controla el agua, es decir, esto es el volumen del agua, pi. ¿Por quién controla el radio, muchachos? ¿Quién controla el radio? Este radio de giro, ¿quién es? X. Ese radio de giro es X. Entonces acá vamos a tener X al cuadrado, que es lo que controla el volumen, pi por X al cuadrado.
y acá por un diferencial de y, ¿vale? Bueno, por ese delta de y. Ese delta de y ahorita se convierte en el diferencial. Y listo, con eso podemos entonces plantear nuestro trabajo. El trabajo iría integral de dónde a dónde. Muestro la figura. Integral de dónde a dónde. De menos 20 a menos 10. Perfecto. Integral desde menos 20 hasta menos 10, que es donde está el agua. ¿De quién? De la parte que controla el volumen, ¿cierto? Bueno, de hecho esto es la fuerza, el peso específico del agua, por lo que controla el volumen, que es pi por x al cuadrado, por lo que controla la distancia, que es menos y, por el diferencial de y. ¿Qué es lo único que me falta? Relacionar a x con y. Para eso vamos a usar y vamos a encontrar la fórmula de la ecuación de este segmento. Observen que este segmento básicamente está uniendo los puntos 0, menos 20 y el punto 4,0. Es decir, ¿cómo es la ecuación de esa recta o la ecuación de esa circunferencia, perdón, de ese segmento? Primero calculamos la pendiente, ¿cierto? Vamos a poner aquí diferencia de componentes en y, menos 20 menos 0, y diferencia de componentes en x, 0 menos 4. Entonces, ¿cuánto da todo esto? Da 5. Y ahora, ¿cómo queda la ecuación? Vamos a usar cualquiera de los puntos. Por ejemplo, vamos a usar el segundo punto. Queda y menos y sub 0, en este caso y sub 0 vale 0, igual a la pendiente m, que multiplica a x menos x sub 0, que es 4. Es decir, la ecuación es y igual a 5x menos 20. Vamos a despejar de ahí x. Entonces queda y más 20 igual a 5x, y por lo tanto x es igual, dividido en 5, queda y quintos más 4. ¿Sí? Queda y quintos más 4. Esto es x, y esto es lo que vamos a reemplazar en nuestra integral del trabajo. Veamos a ver. Entonces aquí tenemos integral desde menos 20 hasta menos 10 de 62,4, que es el peso específico, pi por x al cuadrado, es decir, esto es y sobre 5 más 4 elevado al cuadrado, y esto multiplicado por menos y por el diferencial de y. Y ahora lo único que queda es resolver esta integral. Podemos sacar las constantes, es decir, queda menos 62,4 pi integral de menos 20 a menos 10 ¿de quién? A ver, aquí resolvemos este cuadrado. Queda y cuadrado sobre 25 más el doble producto sería 8y sobre 5 más el segundo al cuadrado, que es 16. Esto multiplicado por y por el diferencial de y. Bien. Finalmente hacemos el producto. Vamos a hacer este producto. Acá tenemos menos 62,4 pi. Hacemos este producto de menos 20 a menos 10. ¿Y cómo queda? Entonces, bueno, va a quedar y al cubo sobre 25 más 8y cuadrado quintos más 16y por el diferencial de y ahora sí integramos. Integrando queda. Acá tenemos y a la 4 cuartos por un 25avo queda y a la 4 sobre 100. Acá tenemos 8 quintos de y al cubo tercios. Queda 8y al cubo quinceavos. Y acá tenemos más 8y cuadrado. Esto evaluado entre menos 20 y menos 10. A ver, ¿cuánto da eso? A ver, eso evaluado en menos 10 queda
A ver, ¿cuánto les da, muchachos? Más 8 por menos 10 al cuadrado. A ver, esta primera parte evaluada en menos 10, a mí me está dando 1100 tercios. Ahora, menos esto evaluado en menos 20. Esto está dando 1600 tercios. Es decir, que está dando menos 500 tercios multiplicado por menos 62.4 pi. Está dando 62.4. A ver, a mí me está dando 10.400 pi. 10.400 pi, lo cual es aproximadamente 32.672.563, ambas en pie libra. ¿Sí les dio eso mismo, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, de esto se tratan esos ejercicios de bombeo. A ver, vamos a encontrar otros ejercicios de bombeo. Como les digo, a ver, repasemos entonces un poco de lo que vamos a hacer mañana. Mañana podemos hacer tal vez el ejercicio 15 cuando hagamos ejercicios que vamos a hacer en la tarde, ¿cierto? Entonces, en la mañana, a las 8 de la mañana, que vamos a hacer clase, vamos a hablar de la parte de centros de masa y momentos de inercia, cómo calcular los centros de masa. Son unas definiciones y bueno, me interesa básicamente que veamos unos comentarios también cuando se está integrando con respecto a X, cuando se hace con respecto a Y y hacer ejercicios. Eso vamos a hacer en la mañana de 8 a 10. Recuerden que de 10 a 12 los voy a estar atendiendo en consulta por WhatsApp. Si de pronto tienen preguntas con respecto a algún ejercicio, entonces ahí les voy a estar atendiendo por consultas, o si tienen alguna duda con respecto a algún examen, con mucho gusto también los atiendo ahí en ese momento. Bueno, observen acá en centros de masa, que igual lo vamos a ver mañana, ya se habla de la masa, ¿no? Sistema de ingeniería, el SLUC, el kilogramo y el gramo, y los momentos, el SLUC pie, kilogramo metro y gramo centímetro. Entonces, en la tarde, de 2 a 4, vamos a hacer clase de ejercicios, resolución de ejercicios, de 2 a 4. Y de 4 a 6 les voy a seguir atendiendo consultas por WhatsApp. El día miércoles tendremos entonces clase en la mañana. Vamos a empezar con sus sesiones y series. Y en la tarde de 4 a 7 estará el examen, ¿vale? Entonces mañana, en la mañana empezamos con centros de masa y en la tarde me recuerdan cuando vayamos a hacer ejercicios volver a la parte de trabajo y hacemos el ejercicio 15 o el 16, el que ustedes escojan, y hacemos ejercicios de los exámenes de semestres anteriores. ¿Bien? Profe, eso de sus sesiones entra para el